Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto, Alejandro? Como siempre, un placer platicar con ustedes aquí en Momentum con Rompeviento y Pie de Página. ¿Cómo andan? Pues aquí Muy está bien, Alejandro Saldaña. Jesús. Muy bien, Jesús. Muy buenos días. Pues así como para viernes, para ir despidiendo ya la semana, hay varios temas ahí en la agenda que están, pero así, mira, Calientitos. sí, calientitos y como para ir apuntando a un buen fin de semana. Son varios, obviamente no podemos agotarlos todos. La agenda nacional y la agenda de la grilla política, pues es amplia, vasta, compleja. Pero ¿qué te parece si comenzamos con esto de los desafueros? Yo ponía por ahí en el Twitter que esto de Toledo, pues se podría denominar Tomates en Fuga, el musical, y lo de Huerta, pues mejor no me atrevo a ponerle nombre. ¿Cómo la ves, Jesús? ¿Qué lectura le das a esta situación que finalmente después de cerca de, bueno, más de 3 meses desde que se presentaron las denuncias, y pues eso, 3 meses después, un poco más, finalmente se dan los procesos de desafuero para que la justicia pueda ir en par por este par de, pues de diputados ya desaforados, ¿no? Toledo y Huerta. ¿Qué lectura le das, Jesús? Fíjate que yo empezaría citando un clásico, mi querido Alex, ¿no? Crónica de unas fugas anunciadas. O sea, no es posible que te pases meses anunciando y anunciando y anunciando que vas a ir en contra de estos sujetos, que vas a llevar a cabo órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión yo no entiendo todavía por qué se hacen públicas, esa es la verdad de las cosas, por qué la autoridad sale a decir, ya tengo la orden de aprehensión sobre Toledo, ya tengo la orden de aprehensión sobre Saúl Huerta. Parece, para mí, más que otra cosa, avisarles cuáles son los pasos a seguir de una u otra manera a dos personajes que sinceramente significan, representan gran parte de la podredumbre del sistema político mexicano. Estamos hablando de que en México, por un lado, nos hemos convertido en el Bangkok de América Latina, un país en donde el abuso sexual infantil es alto, es grave, es impune y donde están involucrados políticos, empresarios, religiosos, deportistas, gente de la farándula. Bueno, ustedes recordarán perfectamente ese trabajo de investigación que hubo de los famosos Acapulco Kids, en donde, y te estoy hablando de hace varios años, en donde nos planteaban precisamente lo que padecían los niños, las niñas en Acapulco, cómo tenían que prostituirse directamente en todo un mercado que existe de pederastas, que han visto en México pues un paraíso, así de claro. Bueno, en Baja California, los que hemos hecho reportajes al respecto sabemos que hay hoteles que de plano te ofrecen el cuarto y te ofrecen el niño, así de claro, ¿no? Y hay ocasiones que los niños tienen que ir a buscar a estos pederastas, ¿para qué? Para poder alimentarse, para poder comer, o los mismos padres, de plano, en muchas circunstancias, recuerdo mucho ese video que se va a conocer también, este sí fue en Guerrero también, en donde un padre literal entrega a su niña a un hombre para tener dinero supuestamente para comer, ¿no? Hay gente que se aprovecha de ello. Y lamentablemente la clase política, los Jeffrey Epstein mexicanos, están ahí precisamente. Y es triste darse cuenta que están en la política mexicana. El caso de Saúl Huerta no es un caso nuevo. Mi gran pregunta es, ¿de verdad Morena qué tenía en la cabeza cuando decidió apostar por este hombre? Entiendo que Ignacio Mier es un personaje que busca la gubernatura de Puebla y ha tratado de juntar a todos los políticos poblanos, crear una imagen de fortaleza para disputar esa candidatura. Pero de verdad, ¿en dónde quedan los principios y valores de un partido político que en ese momento se ha hecho diferente? Era tanta la urgencia de crear cuadros en Puebla que se les olvidó repasar la historia del señor Saúl Huerta, que según una investigación de Nayeli Roldán, tiene 30 años por lo menos con acusaciones de abuso de menores. ¿Cómo es posible que un personaje con ese tipo de historia pueda llegar al poder legislativo, pueda convertirse en un representante del poder popular? De verdad, así de podrida está la política, que no Y nos detenemos a pensar un poco, perdón, rápidamente, no nos detenemos a pensar un poco en los antecedentes de cada uno. Y vámonos al lado de Mauricio Toledo. Toledo siempre fue un pillo. Yo recuerdo perfectamente desde que estaba en el PRD, tenía serias acusaciones. Mi pregunta es, ¿por qué Gerardo Fernández Noroña lo defiende con tanta vehemencia y por qué se llevó a un pillo de esta calaña a un partido que supuestamente también se dice como diferente y se dice de izquierda o se dice cercano, bueno, se es cercano al gobierno de Morena? Es decir, y, aquí, perdónenme, pero los dos casos demuestran que están actuando exactamente igual como actuaría el PAN, como actuaría el PRI y como actuaría toda esta mafia que lamentablemente existe en el sistema de partidos. para recuperarle una expresión que dice mucho el presidente, dice, no somos iguales.
pero al ver esto uno dice, pues tampoco son tan diferentes, ¿no? Mira, a mí me llama mucho la atención ahorita que haces mención en el caso de Saúl Huerta, la, es que no sé ni cómo decirlo, pues la defensa que hizo Ignacio Mier cuando se le presentaron, bueno, porque fue prácticamente infragante la situación en la que encontraron con un menor, y la salida, no sé cómo llamarla, pues, que dice Mier, dice, yo no me meto porque fue en su tiempo libre, Sí. es su vida privada, o sea, eso es absolutamente indefendible, es decir, mientras esté en la Cámara, en su tiempo laboral, pues ahí sí podemos hacer algo. Pero si el delito lo comete, porque es delito, ¿eh? O sea, no es un asunto de que de su vida personal, está cometiendo un delito en su tiempo a la hora que sea, y Ignacio Mier, ¿sí? Coordinador de la bancada, sale con este argumento en defensa, insisto, le pongo comillas, o sea, realmente me parece muy alarmante, lo subrayo, muy alarmante, que se haya pretendido argumentar con este pretexto un ilícito, pero catalogado como muy grave, ¿no? Que es el ataque sexual a un menor. O sea, ¿en dónde estaba el señor Ignacio Mier? No tengo la más remota idea. Y la otra cosa es todo el tiempo que pasó, como bien señalas, o sea, ya tenemos las órdenes de aprehensión, pues les pusieron la camita para que se dieran a la fuga, ¿no? Y tanto tiempo, tantas semanas, tantos días, tantas posposiciones, ¿no? Porque fueron no una, fueron varias veces que se pospuso la sesión, precisamente para alargar y alargar y alargar y alargar y alargar hasta finalmente esta semana, ¿no? Yo realmente me parece muy indignante el comentario que hizo Mier, ¿no? De que él no podía meterse porque era en su tiempo libre, ¿no? No sé, Alberto, qué valoración haces de esto? Porque pues es darle una suerte de coraza, al menos declarativa, a un pillo que está cometiendo un delito brutal. Ese es un tema que, híjole, esa declaración, yo cuando lo leí, eh, lo primero que pensé fue es una absoluta estupidez. Y lo digo con esa claridad porque Claro. es perder totalmente el piso, desnuda por completo, Jesús Alejandro, el perfil de los políticos, de algunos políticos que abundan en México. O sea, ¿cómo es posible que tú pierdas de vista lo que ocurre en una situación gravísima como es la pederastia, en una circunstancia como la que se presentó, y tú pretendas que las personas a las cuales te diriges, es decir, los que votaron por ti, tus electores y a los que vas a apelar en algún momento de tu carrera, como tú bien decías, Jesús quiere ser gobernador, que tú creas que son tontos y que se van a tragar eso de que no, espérense, pues estaba de Franco, estaba de su tiempo libre. O sea, eso me parece una tontería y revela desgraciadamente el tipo de política que todavía prevalece y que está muy enquistado, muy metido, que tiene que desterrarse. Es mirar el escenario político como un asunto de interés personal, llegar a beneficiarte y beneficiar a tus cuates, a tu círculo cercano y olvidar por completo que esa es la labor de un político, de un legislador, es hablar y representar no solo a su Estado, sino a uno de los tres poderes de la República Mexicana, los poderes de la Unión. Y dos, olvidar por completo en dónde estás parado y a qué partido y a qué movimiento perteneces. A olvidarse por completo que el presidente López Obrador habla precisamente en sentido totalmente contrario a lo que se planteó en ese momento. Entonces ahí hay muchísimas contradicciones que quedan a la vista en este caso y como bien te decías, Jesús, híjole, si de por sí los órganos de procuración de justicia son lentos y todavía les das la oportunidad de decirles, oye, ahí voy por ti, ahí voy por ti, ahí voy por ti, y pues se fueron. Aquí hay muchas cosas que tienen que aclararse, Jesús. Sí, incluso fíjate, en el caso concreto de Saúl Huerta, este hombre viene emanado del PRI de Mario Marín, de un PRI que está vinculado a un Kamel Nasif, de un PRI que está vinculado a la trata de personas en Puebla, y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Es decir, es de ese tipo de personajes que se tiene que cuestionar siempre cuando los estás seleccionando para tratar de integrarlos a tu grupo parlamentario, a tu partido político. Y más allá, si uno empieza a revisar la historia de este señor de Saúl Huerta, tampoco era un personaje que dijeras, oye, va a cambiar el destino de Morena en Puebla, ¿eh? O sea, tampoco era alguien tanto de peso.
en realidad fue la cercanía con Mier, fue la cercanía con ciertos personajes. Hoy por hoy, varios integrantes de Morena en Puebla dicen, nosotros ni siquiera sabíamos quién era, ni siquiera sabíamos realmente qué peso tenía. Él se vino a vender como un gran operador territorial, como un personaje que tenía cierto peso en regiones de Puebla, y estábamos cumpliendo el trabajo que nos encomendó López Obrador, ahora presidente, de hacer una labor social, una labor cercana a la gente, una política de ras de suelo. Pero este sujeto, lo que no averiguaron era lo que había detrás precisamente de él, un delincuente, en pocas palabras, un abusador de menores. Y me recuerda mucho el caso de dos senadores de la República, el caso de Mayans, y no recuerdo ahorita quién era el otro, que en una sesión, cuando se pasó a discutir la trata de personas, la explotación sexual de mujeres, para ser claros, los señores dijeron, y se les fue, porque todo el mundo los escuchamos, si era como clientes o como políticos. Es decir, esa banalidad para tratar asuntos tan graves, tan lamentables que existen en el país, evidencia y comprueba lo que bien decían ustedes en el caso de Ignacio Mier. La reacción por parte, en lugar de cuestionar, en lugar de condenar, en lugar de, en ese momento, desafanarte del sujeto, tratar de justificarlo de una u otra manera con una defensa que raya en la vergüenza, que raya en la inmoralidad, que raya en lo inadmisible. Aquí la gran pregunta que yo también le haría, incluso al grupo parlamentario Morena, ¿cómo mantienes a Ignacio Mier después de defender de esta manera a Saúl Huerta? Y nos vamos también por el lado de Mauricio Toledo. O sea, Toledo lanzó su carta, y perdón que lo diga con esta forma, pero al más puro estilo de la Rosa de Guadalupe, pidiéndole a todos los legisladores que por favor pensaran seriamente que era un perseguido político de Sheinbaum, pero ahora resulta que todos los que están señalados de corruptos son perseguidos políticos, ¿no? Entonces el caso concreto de este hombre es que le pidió a todos que lo pensaran, que no había condiciones, que él era inocente. Bueno, escribió la carta rumbo a Chile, porque el sujeto ya se había ido de este país. Y no puedo creer de verdad que nadie en la Fiscalía de la Ciudad de México, nadie en el grupo del Partido del Trabajo, nadie en el grupo parlamentario de Morena supiera que Mauricio Toledo se estaba moviendo. Por lo menos después de escuchar la declaración de Gerardo Fernández Noroña, me queda claro que Fernández Noroña, si no estaba enterado, por lo menos sospechaba algo. Porque eso de decir que no es culpable, pero que a la vez, que sí es culpable, pero que las pruebas sí hay como persecución, sinceramente es tratar de justificar. Y eso es otro de los puntos que, como bien señalan y lo pongo en la mesa, es lo que a mí de verdad me llena de indignación, esa justificación a priori que hacen los políticos en general, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde, ahora el propio Morena, ante los señalamientos de corrupción, ante los señalamientos de delitos tan graves, que no lo perdamos de vista, tan graves como es el abuso sexual infantil. Para mí, sinceramente, hablar de abuso sexual infantil es ya hablar de personas que no tienen cabida en ningún otro lugar más que en la cárcel. Sí, no, eso sin duda alguna, ¿no? A mí lo que me llama también la atención es la falta de memoria y la falta o el desdén, digamos, hacia la ciudadanía. O sea, porque pareciera que tienen, digamos, esta soberbia de actuación como si estuviésemos hace 20 años o hace 30 años o hace más años, no sé cuántos, ¿no? En donde hay un divorcio muy grande entre la clase política, para meterlos todos en una misma categoría, digamos, y la sociedad. Y pues no, porque México con muchos problemas y con muchos tropezones, pero ha avanzado y ha cambiado. Y hay una memoria, y hay periodistas, y hay medios, y hay espacios que no han quitado el dedo del renglón, y hay este recuerdo a lo que te referías hace un momento, Jesús, de dónde vienen, o sea, cuáles son sus trayectorias, ¿no? Este señor, Saúl Huerta, pues en efecto, o sea, sí, que moviera masas o que tuviese una gran operación política o que tuviese grandes habilidades en la tribuna como orador o como legislador con una gran capacidad. Ninguna de estas situaciones se presentaba, ninguno de estos escenarios. Un político como muchos otros o tantos otros, oportunista, arribista, convenenciero y pues a ojos vista, violador de menores también, agresor sexual. Entonces, que un partido que tiene una pretensión de construirse desde otro lado le dé cobijo y que el coordinador de sus diputados no solamente le dé cobijo, sino hasta le justifique de alguna manera o intente justificar su violación a la ley, llama mucho la atención porque pareciera que la sociedad no existe. O sea, como que son solamente las camarillas, los grupos políticos,
sus acuerdos, sus negociaciones, sus arreglos, sus componendas, te doy esto y luego me das aquello, ¿no? Todo este juego que muchas veces le llamamos la tenebra política, digamos, y la sociedad, ¿dónde está? Y pues resulta que la sociedad, los electores, las electoras, pues cada vez hay un papel un tanto más reflexivo, más de observación, más crítico, y entonces pues que no se pretenda que tanto este hombre, Saúl Huerta, como el tomate Mauricio Toledo, que también tiene cola larga que le pisen, y todo lo que hizo en Coyoacán, vamos, o sea, está documentado, no son cuestiones que uno inventa, está documentado, ¿no? Incremento del crimen organizado, especulación inmobiliaria a su disposición. Estaba leyendo el otro día que no sé qué cantidad de 5,000 millones de pesos, o no me acuerdo cuánto, era una cosa impresionante de dinero que se manejó con enorme opacidad, ¿no? Entonces, está documentado, los vecinos de las colonias de Coyoacán saben el incremento que hubo, por ejemplo, de crimen organizado, de especulación inmobiliaria, de tranzas con edificios, en fin, una cantidad de cosas que hubo y que de pronto, en efecto, se le dé pues el apapacho, ¿no? En partidos que de alguna u otra forma, pues apoyan o están cercanos a la 4T, me parece sumamente preocupante y por supuesto, desde nuestro punto de vista, pues tiene que ser cuestionable esta situación, ¿no? No hay que olvidar los sillazos. Los O sea, sillazos, exacto. hombre. Sí, 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 recuerdas, Jesús, que Sí, Alejandro, claro, dijo, no, o sea, es que este personaje, Mauricio Toledo, también es porro. un porro impresentable. Y yo la verdad que no entiendo cómo es que le dieron cabida. Bueno, sí entiendo, pues básicamente se llama pragmatismo político, pero de muy bajo nivel. Y bueno, pues ahora Mauricio Toledo, que también he señalado, por ejemplo, de regentear a los viene en Coyoacán, en el centro histórico, a los vendedores ambulantes, el cartel inmobiliario, en fin, lo que usted quiera, guste y mande. Y en esas circunstancias, pues ahí está su destino más o menos marcado, porque falta ver si lo van a detener. Se está buscando una ficha roja, que esa parte de lo que me llama muchísimo la atención. En otros casos, las fichas rojas de Interpol se consiguen rapidísimo. ¿Y por qué en el caso de personajes aliados o que forman parte del mismo grupo se aplica toda la burocracia del mundo? Vaya usted a saber, el costo político lo van a pagar en algún momento esos personajes y pues ya veremos. No sé si quieran que Oye, pasemos al siguiente. Adelante, Jesús, mejor si nada quieres, más me hace cerremos. Ujú. recordar algo también, Alberto y Alejandro. Toledo está reelecto. Ah, es verdad. Toledo tendría que presentarse a tomar posesión el 1 de septiembre. Y a mí me pregunta es si van a aplicar el cajuelazo, ¿no? De Julio Ah, Godoy, sí. ¿no? Que lo metieron y para que tomara posesión. O sea, el tipo tiene, tarde que temprano tendría que regresar a este país. Entonces habrá que estar muy atentos de ver cómo manejan esta situación en el Partido del Trabajo, que estaba muy molesto por la decisión de Morena de quitarle el fuero. No olvidemos que Ricardo Monreal se tardó mucho tiempo y de esto viene también la posposición y posposición y posposición. Pidió licencia a Toledo unos días antes. A final de cuentas, el mismo Monreal tuvo que operar de manera muy clara para poder satisfacer, por un lado, las demandas que sí había al interior de ciertos personajes de Morena, incluso en el gobierno, el caso Alejandro Encinas, para llevar a cabo el desafuero de estos personajes, la propia Claudia Sheinbaum, que querían que fueran desaforados de una u otra manera, y tratar de evitar un rompimiento a fondo con el Partido del Trabajo, que entre esto pues, se retiró cuando estaba la discusión como tal, porque estaba justificando el caso de Mauricio Toledo, que insisto, pues habrá que ver qué pasa en los próximos días y si se atreve el tipo y el PT tiene la cara de tratar de meterlo a que rinda protesta. Ahí hay un vacío legal porque es verdad, es diputado electo, debería el 1 de septiembre llegar y rendir protesta. Fue desaforado, fíjese nada más, que además es otra cosa que hemos pasado por alto. Fue desaforado en la legislatura que está a punto de terminar, a la cual le quedan, ¿qué? 2 semanas de 2 semanas. existencia. Uh-huh. Entonces, hasta con esos, ya los últimos días, ¿de qué te serviría? Bueno, en el caso de Mauricio Toledo te sirve porque eventualmente podría conservar el fuero y hay que revisar esa parte porque la legislatura inicia el 1 de septiembre y entiendo yo, a reserva de que lo consultemos bien, que a partir de ese momento inicia el nuevo fuero. Es decir, le quitaron el fuero por 15 días y el 1 de septiembre tendría uno nuevo.
si es que rinde protesta, que ese es el tema. Pero bueno, ahí está. En el caso del diputado Huerta, bueno, ese sí ya exacto, completamente a disposición de las autoridades, si es que las autoridades deciden Lo actuar encuentran. y lo encuentran, exactamente. Sí. Anda dando entrevistas en los medios, oye. Mira nada más. Ahora sí, como diría mi compañera Reina, ¿y de cómo? ¿Cómo? Oye, podemos hacer en esto que ya habíamos platicado alguna vez de una suerte de quinielas políticas ante la provocación que soltó Jesús. ¿Habrá cajuelazo? ¿Qué opina usted que nos está siguiendo en redes sociales? ¿Entrará el tomate en la cajuela y le volverán a dar su fuero o no? Ahí está la quiniela. O le aplicamos la aquella de Jumex, estaban los tomatitos bien contentitos. Cuando llegó el verdugo y ¡zas! Que lo desafuera y lo hacen jugo. Que lo hacen jugo. Dale, pues. Pasemos al siguiente tema, Alejandro, si te parece. Pues está complicado también la información que salió hace pues, unas horas, lo leí esta mañana, con este escenario de regreso a clases, y pues hablamos, de acuerdo al reporte último de contagios, prácticamente 25,000 personas contagiadas, que ya lo sabemos, no es que se hayan contagiado en un mismo día, ¿no? Sino es el reporte que recaba información de varios días y se presenta. Pero bueno, no deja de ser el pico más alto, inclusive más número de contagios que en el mes de enero, que es donde se había alcanzado los topes más elevados, ¿no? Pues no sé, Jesús, me parece un tanto compleja la situación, un poco, vamos, hasta, no deja de ser pues, muy contradictorio que se pretenda el regreso a clases en el entendido de la necesidad de que niñas, niños, adolescentes vuelvan a estar con sus amigas y sus amigos, pero en el momento en el que pues hay un mayor número de contagios, no sé cómo la ves, sí parece un tanto contradictorio, no sé. Ayer, por ejemplo, se presentó la encuesta que se hizo a niñas y niños y pues sí, una proporción de 7%, perdón, de 70%, pues quieren ver a sus amigos, quieren regresar a las escuelas, quieren estar con sus compañeras, con sus compañeros, ir al patio, jugar, etcétera. Pero no deja de ser un tanto paradójico que en el momento en que los contagios van al alza, pues esté pensando en el regreso a clases. Me parece que más allá de si regreso sí o regreso no, el tema es regreso cómo, Jesús. Fíjate que es un tema que incluso lamentablemente, me quedó Alex, ya se empezó a politizar, ¿no? Ya escuchábamos ayer, por ejemplo, a Delfina Gómez, a la secretaria de Educación Pública, al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decir, regresan a clases presenciales, llueve, truene o relampaguee. ¿Por qué? Porque ya es necesario. Es el término que utilizó el presidente, ya es necesario que regresen a clases. A mí la pregunta que siempre me surge efectivamente es, ¿estamos o no estamos preparados para enfrentar el regreso de los niños y niñas a clases? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que existen en las escuelas realmente para poder llevar un control y evitar contagios de COVID-19? Porque recuerdo mucho un video que se desarrolló, si no mal recuerdo, en Wuhan, en China, en donde desde 2 cuadras antes ya comenzaban los controles sanitarios para los niños, y que cuando llegaban a la escuela les lavaban las manitas, les tomaban la temperatura, y en los pupitres había precisamente ya una forma exactamente para separarlos, la sana distancia. Entonces, mi gran pregunta es esa: ¿cuál es la situación que prevalece en la gran mayoría de las escuelas para recibir a las pequeñas y a los pequeños? Y ahí me parece que está el gran riesgo, el enorme riesgo. El argumento que se ha dado por parte de la Unión de Padres de Familia, que todos sabemos que es una organización de derecha, una organización que defiende ciertas ideas, conceptos bastante cuestionables en otro punto, es que ellos consideran que se les tiene que garantizar la salud a sus hijos. Por el otro lado, la Secretaría de Educación Pública, las escuelas públicas dicen no va a ser obligatorio, nadie me puede obligar a llevar al niño o a la niña a clases, ¿no? Entonces, me parece que aquí el punto clave es no politizar el asunto, no partidizarlo principalmente, no partidizarlo porque todo a final de cuentas es política, no partidizarlo, ¿no? Con los intereses que existen por parte del PAN, del PRI, de golpetear el tema del combate a la pandemia, el manejo de la epidemia, pero tampoco caer en la narrativa por parte
del gobierno federal de que es sí o sí. Me parece que aquí se tiene que aplicar un criterio de verdad a fondo, revisar en dónde sí se puede, en dónde no se puede, e ir de la mano, ojo, con los padres de familia. O sea, los padres de familia, más allá de las organizaciones tradicionales que conocemos, se tiene que hablar con los papás y se tiene que llegar a un acuerdo con los padres, con los maestros, con los directores, para saber qué condiciones hay en cada plantel. Porque, ojo, no es lo mismo un plantel en una zona de clase alta de Monterrey que en un plantel en una zona de Chiapas, o no es lo mismo en la misma Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, en la delegación Xochimilco. Es decir, tienes que valorar cada uno para saber en dónde sí se puede, en dónde no se puede, y evitar de verdad una situación aún más complicada, porque si hay un brote en los niños, aún y cuando nos han dicho que en los niños no pega igual y no es igual de fuerte y demás, lo cierto es que sí puede provocar que un pequeño o pequeña infecte a un miembro de su familia y volvamos a caer en lo mismo. Entonces, me parece que es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado y lejos de cualquier disputa entre autoridades, organizaciones y entre partidos políticos. Sí, yo creo que esta declaración no abonó mucho, esta declaración del presidente de llueve, truene o relampaguee, ¿no? Se entiende uno el contexto, la intención, etcétera, pero me parece que tomar el pulso a las escuelas, y cuando digo a las escuelas me refiero sobre todo a las comunidades educativas, a los Claro. papás, a los profesores, las profesoras, etcétera, es más importante que cumplir con una fecha determinada, ¿no? Y en Claro. efecto, o sea, yo lo comenté el día de ayer, antier, que quizás el riesgo más importante no sea tanto en sí en la escuela, sino los traslados. Y no es lo mismo una niña o un niño que se traslada en una escuela en la delegación Iztacalco, Iztapalapa, que debe de tomar un pecero y el metro y otro pecero, qué sé yo, a, qué sé yo, una chica o un chico que se traslada en Coatepec, en donde yo vivo, pues caminando 2 cuadras en medio de árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios diferentes son los que se tienen que valorar. Y finalmente, no solamente es una valoración, también es una transferencia de decisión a las comunidades educativas. O sea, no tiene por qué ser una decisión de orden administrativo o burocrático, sino tiene que ser una decisión de las diferentes comunidades educativas que responden a realidades distintas, que responden a condiciones diferentes. Mencionabas hace un momento, Jesús, pues que los niños en China, en Wuhan, llegan, se lavan las manos. ¿Hay agua en las escuelas? Claro. ¿Tenemos jabón en Desde, los baños? O sea, hay que decirlo, pues también después de tantos meses, muchas escuelas fueron atacadas, les robaron el poco mobiliario, el poco equipamiento que tenían o mucho lo que sea. Estas son las cosas que me parece que se tienen que ponderar más allá de poner fechas de inicios para que cada comunidad educativa tenga una radiografía mucho más detallada de las condiciones de su escuela, de los trayectos, de, pues eso, si hay agua, si no tienen agua, las propias modalidades del regreso a clases. Yo creo que estos son los puntos principales, más allá de cumplir con una fecha, porque se dijo que tal fecha vamos a regresar, ¿no? Acá, por lo pronto, el día de ayer en el estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, saludos, mi gobernador, Cuitláhuac García anunció que sería un regreso escalonado, ¿no? O sea, precisamente, lo cual me parece bastante sensato, ¿no? Precisamente respondiendo a las diferentes condiciones de escuelas, pues, qué sé yo, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, o en Poza Rica, en el puerto de Veracruz, en fin, ¿no? Respondiendo a los distintos escenarios y a las distintas, digamos, incidencias del virus, ¿no? Porque también Veracruz es un estado, también se han desatado muchos contagios, no es la misma incidencia, digamos, en municipios más pequeños, como en Coatlán o como en Isla, que en municipios pues, más grandes, ¿no? Alberto, ¿cómo la ves? Pues mira, básicamente, como yo lo entiendo, es que se da la autorización, pues, si tú quieres, la orden a los maestros de que se va a regresar a clases presenciales. Se ha reiterado que va a depender muchísimo de la decisión tanto de las comunidades escolares como de los propios padres de familia, el que reactiven o no el regreso a clases presenciales. Eso por un lado. Por el otro lado, hubo una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este organismo que ha sido muy cuestionado
que la parte política es realmente muy poco creíble. En la parte periodística yo siempre voy a defender a mis compañeros, tiene muchísimos aciertos. Que Claro. mencionaba 5.000 escuelas vandalizadas. Bueno, hablamos de un universo de 180.000 escuelas. Vamos a ver cuál es la situación de estas escuelas. Hay programas previos para darles el mantenimiento adecuado, inclusive dentro de la pandemia y también inclusive en los meses anteriores, justo para tenerlas listas. Es cierto, tenemos una realidad muy clara de que hay muchísimas planteles que no tienen ni agua y yo supongo que en esos lugares pues la comunidad va a decir pues no puedes regresar y entonces ahí pues otra será la determinación. Entonces a mí me parece que por ese lado pues sí habría que esperar a las semanas siguientes para ver cómo se implementa este tema. Lo cierto es que solamente hay 2 países, uno de ellos México, que no han regresado a clases presenciales y también, que me parece importante ponerlo en la mesa, pues que este tema se ha utilizado de nuevo como un ariete, como una herramienta para difundir odio y miedo. Vemos ahora mismo la primera plana del periódico Universal, donde habla de que se dispararon los casos de contagios en niños. Hombre, tenemos la proporción de que eran 20 y aumentaron a 200 en un año, en una población de millones, y además con todas las circunstancias que implica la propia condición de la COVID en la humanidad. Los niños hasta ahora no son tan susceptibles de tener un padecimiento fuerte de COVID. Nadie dice que no se pueden contagiar, pero las consecuencias pues, son muy distintas. Esta mala leche de presentar un titular de esta manera para tratar de crear la narrativa de que se está tomando decisiones que van a poner en riesgo la salud de la población y de que están arriesgando a los niños, coincide con esa otra narrativa que surgió, quién sabe de dónde, de estirar, de manipular, de darle todos los espacios posibles a los casos de niños que no tenían acceso a medicamentos con cáncer. Y cuando uno revisa con bisturí de qué se trata, te encuentras con que son casos inexistentes o de que son personas que asisten a las manifestaciones y que dicen, no, a mí me invitó, ¿quién? Pues el amigo de un amigo de un amigo. Y cuando llegas a ese amigo, te dicen, no, pues a mí me invitó otro amigo. Y el niño con cáncer, pues ya está bien. O sea, hay también un debate politiquero que está allí, que ya contaminó el tema. Y a mí no tampoco me parece también muy importante destacar lo que ocurrió ayer. De nuevo, este nado sincronizado, que lo vimos claramente en redes sociales y en los medios, algunos de los medios hegemónicos, donde parecía que la orden fue todos en contra de la Secretaria de Educación. Fue tendencia, fue una de las etiquetas más vistas en Twitter y destacando todo, desde la forma como se vestía, la forma como se expresaba, hasta lo que usted quiera, todo con la idea de crear la narrativa de que la decisión tomada por el presidente López Obrador y por el gobierno, pues, de que se regrese a clases es un atentado a la existencia misma de los mexicanos, algo que ya hemos visto en otros momentos y que no abona en nada a lo que se quiere, pues que se regrese a una normalidad lo más cercana posible a como la teníamos. Entonces ahí me parece que también es importante tomarlo ahí en cuenta, porque esto también es tóxico, esto tampoco abona en nada. Y para cerrar este comentario, también hay que revisar las cosas con cuidado. Los mismos que ahora están enojadísimos, propagando odio porque se regresa a clases, son los mismos que hace unos meses estaban exigiendo que se regresara a clases, que veían como un atentado en la decisión de cerrar las escuelas desde marzo, y los que decían se va a perder un año escolar, vamos a caer todavía más en los escalones de evaluación de la calidad educativa, tienen que regresar a clases, etcétera, etcétera. Esos mismos son los que ahora están enojadísimos, propalando odio porque vamos a regresar a clases. Ahí está también este tema Claro. que también es importante plantearlo. Fíjate que es parte de lo que mencionábamos, Alberto. O sea, al final de cuentas, es un tema que tendría que escaparse de la partidización, tendría que escaparse de este interés que existe y que está presente. Yo te lo he platicado a ti en otras ocasiones, no se trata de justificar absolutamente a nadie, pero sí se trata de hacer una evaluación más allá de partidos, de cómo se ha manejado esta pandemia, de con qué armas contabas, con qué herramientas contabas, qué ha pasado en la comunicación, en la narrativa y qué ha pasado también del otro lado.
porque efectivamente nos hemos topado con medios de comunicación que claro que están diseñando un golpeteo constante en contra del gobierno federal. Y lo hemos dicho una y otra vez, que se ponen de acuerdo de manera muy clara, de manera, no que lo diga así tan franco, pero hasta me atrevería a decir de una manera tan poco ética, para lanzar cuestionamientos que si tú los empiezas a revisar y empiezas a profundizar, te das cuenta que no tienen sustento alguno, te das cuenta que están incluso cayendo hasta en la invención de cifras, están cayendo incluso también en la manipulación de las mismas y sobre todo que no proveen de un contexto para que la gente entienda por qué está la situación también como está. Fueron muy pocos los que reconocieron lo que fue la reconversión hospitalaria, que no es algo fácil, y lo sabemos perfectamente. No es algo fácil asumir una pandemia o enfrentar una pandemia con un sector salud abandonado completamente, porque el abandono del sector salud no solamente se da en México, lamentablemente es una tendencia que se da a nivel internacional y digo, hay que voltear hacia el norte, hacia Estados Unidos, cómo está realmente el sector salud público de los Estados Unidos, ¿no? Y por qué está pegando directamente en una población de escasos recursos. Lo mismo pasa en nuestro país. El sector salud fue abandonado y fue abandonado en beneficio de los Vázquez-Raña, fue abandonado en beneficio de aquellos que venden estas famosas tarjetitas para que estuvieras pagando medicamentos y tratamientos y dejando en el olvido al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, el mismo Seguro Popular tan cacareado por el propio Vicente Fox Quesada, perdón, fue un paliativo, no era una solución a un problema que los mismos políticos y los mismos integrantes del propio PAN, del propio PRI en su momento, crearon en contra de lo que es de un estado de bienestar, en contra de una política social que beneficia realmente al que menos tiene. Entonces, sí es una cuestión que sí tiene uno que analizarla muy, muy, muy clara y separarlo. Yo insisto, hay que separarlo de manera clara y precisa. Por eso es hablar con los padres, es hablar con los maestros. Coincido con Alejandro cuando dice es empoderar a la comunidad, es ver en dónde sí se puede, en dónde no se puede. Y sí me parece que ahí, y ayer lo escuchábamos con la propia Delfina Gómez, existe esa apertura, digámoslo así, de que donde se pueda, se va a dar. Donde no se pueda, no se va a dar, aunque vengan los pataleos de donde vengan. Aquí el punto es que no se ponga en riesgo a los niños y no se caiga precisamente en esa discusión que sí, es muy lamentable, es muy poco ética y a mí me parece de verdad, perdón que caiga en calificativos constantes, pero me parece vergonzosa que como medios de comunicación no entendamos y asumamos la responsabilidad que tenemos en una pandemia, en la pandemia más importante que nos ha tocado vivir como generación, y que estemos dando golpes, o estén, más bien dicho, que estén dando golpes con un interés netamente politiquero. Y ojo, yo no, insisto, no se trata de defender a nadie en particular, cada quien tendrá su opinión respecto a Hugo López-Gatell, pero no podemos dejar de lado que Hugo López-Gatell retiró de la mesa de negociaciones, donde estaban sentados en los gobiernos de Peña y en los gobiernos de Calderón, a grandes empresas de la industria chatarra que definían las políticas alimentarias de este país. ¿Cómo es posible que tú me vendas un refresco que me va a engordar, un pan que me va a engordar, como el caso de Coca-Cola, el caso de Bimbo, y resulta que estás sentado también en esta mesa en donde estás diseñando las políticas contra la diabetes? López-Gatell llega, los quita de ahí y, oh, sorpresa, comienzan los golpeteos también y aprovechan también el tema de la pandemia, insisto, sin tratar de quitarle responsabilidad operativa a López-Gatell, que seguramente también ha cometido errores. Sí, este es muy complejo. Yo nada más para cerrar este punto, si me permites, Alejandro, leía un tweet hace un rato, antes de empezar el programa, de alguien que decía, bueno, a ver, aquellos que ahora dicen que no quieren que sus hijos regresen a clase y que no los van a llevar, bueno, también dejen de llevarlos al cine, a la plaza, a subirlos al metro, a fiestas, a reuniones, etcétera. O sea, un poquito de congruencia también de quienes están del lado de la crítica sin mayor argumento, Alejandro. Pues ahí está el tema. Lo cierto es que faltan muy pocos días para el 30 de agosto, básicamente 2 semanas, y pues las circunstancias se han presentado para que el día 30 de agosto probablemente los picos de contagio sigan al alza. Irónicamente, pues se presenta el posible o el anuncio del regreso a clases cuando más contagios puede haber. Entonces, creo que esta idea de empoderar a las comunidades educativas, padres, maestros, etcétera, es clave para que se vayan definiendo, se vaya modulando este regreso y pueda ser un regreso lo más articulado, lo más ordenado, lo más ventilado, subrayado, ventilado, y no es que los niños se enfermen, sí se enferman, y puede ser grave también, lo más ventilado posible.
Bueno, pues tenemos unos minutos más, Jesús, abusando de tu tiempo, de tu paciencia, de tu buena No, por favor. conversación, No, que aquí andamos hoy felices. otra vez los manteles largos se han puesto en nuestro país como anfitrión de cumbres y de reuniones internacionales, en este caso, el diálogo por Venezuela, que como la ves, regresa la época dorada de la diplomacia mexicana. ¿Qué podemos esperar de este encuentro entre el gobierno de Nicolás Maduro? Por cierto, la delegación me parece que viene encabezada por su hijo, ¿no? Sí, El lo he Madurito, mencionado, viene su hijo. Nicolás Maduro Guerra, me parece su apellido. Ni modo, ya le tocó el Madurito. Este, bueno, eh, lo siento, lo siento. No, está ¿Cuál es bien. tu valoración? O sea, regresa a la diplomacia. Sabemos que son procesos complejos, que no en 3 días de reuniones, básicamente este fin de semana, difícilmente se van a destrabar tantísimos temas que tiene la compleja agenda venezolana. Pero bueno, siempre se inicia por el primer paso. Jesús, ¿cómo la ves? Fíjate que a mí de entrada me llama mucho la atención el tema de la oposición venezolana, porque me queda claro cuál es el comportamiento de Nicolás Maduro, la forma y el régimen que ha encabezado este polémico personaje que para muchos, y lo han dicho claramente, es un dictador, para otros no, otros más lo defienden. Pero a mí lo que me llama mucho la atención también es la oposición, porque no es lo mismo el grupo que encabeza Juan Guaidó, que tiene un respaldo de la CIA, que tiene un respaldo de los Estados Unidos, que tiene un respaldo de organismos internacionales muy cuestionables, y el grupo de Enrique Capriles, por ejemplo. El grupo de Capriles va por otro lado. Y esta separación que existe ya de la oposición venezolana es en lo que te lleva a pensar qué es lo que está pasando al interior de la misma. Algo que se hablaba de una que estaba junta, que estaba como pegamento, que iba de la mano, pues llegó un momento en el cual el propio Capriles ha dicho, no es la opción lo que queremos en la gente de Guaidó, no es la opción que buscamos nosotros para liberarnos de un régimen que está sumamente cuestionado y un régimen que en varios puntos también, vaya que ha cometido muchos errores el señor Nicolás Maduro, que para muchos, y hay que hacerlo muy claro, es indefendible. Entonces, aquí me parece que ese ejercicio me parece muy interesante para saber con quién va a hablar el gobierno de Maduro, quién va a ser la otra parte de la oposición venezolana y qué tanto peso y reconocimiento va a tener la oposición venezolana dentro de los propios intereses que están manejando en su territorio. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mi querido Alejandro, a mí me parece que México juega un papel interesante en un momento difícil, complejo y en donde lo comentábamos hace unos programas, después de la declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de que debe desaparecer la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que el señor Almagro tendría que renunciar, con lo cual yo coincido completamente. Me parece que Andrés Manuel López Obrador intenta jugar este papel, que México juegue, o al menos el gobierno de la Cuarta T juegue este papel, en donde tenga un mayor peso en los asuntos de América Latina. Andrés Manuel López Obrador tomó una determinación de cuestionar el bloqueo norteamericano a Cuba, de enviar algún tipo de ayuda. Algunos, incluso mi gran amigo Temoris Redeco decía, a final de cuentas, siempre del lado de la llamada izquierda mexicana va a vestir, ¿no? Cuestionar el bloqueo y apoyar a Cuba, responda a ciertos intereses, pero realmente no es una modificación, una postura tan distinta que lo lleva a un rompimiento con Estados Unidos o a cuestionar a fondo la política norteamericana al respecto. Pero me parece que el presidente López Obrador sí trata de jugar ese papel preponderante, con un peso específico en los asuntos de América Latina. Su acercamiento con Argentina, por ejemplo, su acercamiento con ciertos grupos en Brasil que están muy próximos a regresar al poder, gente cercana a Lula. Veremos cómo se dan a cabo las elecciones allá con el grupo de Bolsonaro, pero la gente contraria, la gente de Lula tiene posibilidades reales de ganar. Su acercamiento con Bolivia, su acercamiento con Perú, por ejemplo, en donde ha llegado gente más cercana a la cuarta transformación. Me parece que sí busca el gobierno mexicano jugar un papel preponderante, un papel de la vieja guardia, como lo recordaremos. Y digo, no me extraña, porque Andrés Manuel López Obrador es un presidente, es un político forjado en esa época, en la época en donde México era el hermano mayor de América Latina, ¿no? El representante ante el gigante del norte, que era los Estados Unidos. Sí, es obvio que el presidente López Obrador está en la idea de regresar a esa diplomacia dorada, en los tiempos en los cuales se le llamaba efectivamente el hermano mayor de Centroamérica, aquellos tiempos en los cuales, por ejemplo, promovió el Grupo Contadora, de la apertura de fronteras para dar refugio a miles de personas que escaparon del genocidio de Ríos Montt en la Guerra Civil de Guatemala.
por supuesto, el apoyo que hubo para sacar y salvar la vida a muchísimas personas que estaban en riesgo en la dictadura de ese genocida troglodita que fue Pinochet, el caso de Argentina y mucho antes el caso de España. Esa diplomacia que se perdió con la llegada pues de Carlos Salinas de Gortari, cuando ancló el destino y la mirada mexicana de la diplomacia en Estados Unidos y que se continuó con muchísimo gusto por otros gobiernos, los que siguieron en adelante. Y me parece que esta es una muestra en ese sentido de algo que ya se extrañaba inclusive en el concierto de las naciones, para utilizar una palabra también muy de aquellas épocas, Alejandro, el concierto de las naciones, y que tiene que ver con la posición del presidente López Obrador en, por ejemplo, el rescate de Evo Morales, en la gestión que hizo con las grandes financistas internacionales para salvar de la bancarrota al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, la decisión de sacar a México el Grupo de Lima, que fue creado para tratar de establecer un golpe de Estado en Venezuela, festejado inclusive por este sujeto hipócrita que se apellida Calderón Hinojosa, que hizo un llamado a un golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo. Es decir, sí tenemos una posición de diplomática mexicana muy distinta a la que se tuvo en los gobiernos anteriores. Y bueno, las conversaciones que ahora se llevan a cabo aquí en México, que inician a las 4:30 de la tarde, hoy mismo en Ciudad de México. El Museo de Antropología. Exactamente, habrá una ceremonia inclusiva que se va a transmitir en vivo. Recuerda también aquella sitio muy cerca, por ejemplo, nada más cruzar Avenida Paseo de la Reforma, de donde se firmó los acuerdos de Chapultepec en el 92, que dieron paso a la pacificación de El Salvador. El Salvador, sí. Todo esto nos hace ver una diplomacia que va, yo diría inclusive un poco contradictoria con esa tesis del presidente López Obrador, que dice que la mejor política exterior es la política interior. Pues estamos viendo que por lo menos ahí no está como siendo muy fiel a esta disposición, porque la política interior ha tenido sus tropezones, hay que reconocerlo. Y yo quiero poner en la mesa también este punto. Sí es cierto, hay una diplomacia encabezada por el presidente López Obrador y su gobierno distinta, bienvenida en muchos elementos, pero también hay una diplomacia que está favoreciendo a un personaje en concreto, un presidenciable que se llama Marcelo Ebrard, que se apunta a otro gol, si podemos utilizar este término, otro hit, para ser muy beisboleros, Alejandro. Además solamente nada más recordar que hay otro actor en esta mesa de diálogo, que Noruega, que vamos, también ha hecho su trabajo, no solamente es México el anfitrión, sino ya es una trayectoria larga que lleva el gobierno de Noruega, pues buscando construir los escenarios de diálogo más favorables. Entonces, creo que es importante también traer a colación que hay otro participante más en esta mesa, que es Noruega, en donde México, en efecto, juega como anfitrión, digamos. Y pues, ¿qué le podemos decir? O sea, eso me parece que está fuera de toda discusión. De que se cuelga una medalla a Marcelo Ebrard, pues hasta acá brilla, ¿no? Se nota la medalla, porque finalmente son estos detalles de la diplomacia internacional que habrá que ver qué tanta incidencia tienen en lo local, pero bueno, al menos viste mucho a nivel latinoamericano en este caso, pero yo diría incluso a nivel internacional, entre otras cosas, por la presencia de Noruega, ¿no? Ahora, ya si las conversaciones avanzan o no avanzan, dan o no resultado, tiene que ver con muchos otros factores. En efecto, como dices, Jesús, pues no es lo mismo intentar dialogar, incluso lo pongo con comillas, ¿no? Con Juan Guaidó, golpista, militarista y todo lo que ya sabemos, que con Capriles, que de alguna manera sí busca una construcción un tanto más, pues desde lo institucional, digamos, ¿no? No tanto desde la violencia y desde el golpismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a tu pregunta, Alberto, es una medalla que se lleva a Marcelo Ebrard, sí, sin duda. No sé cuál sea tu evaluación, Jesús. Fíjate que ahorita que mencionabas, hay un detalle más, que no podemos dejar de lado. Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tratan de marcar una distancia constante con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en este caso con Joe Biden. Pero justo cuando se anuncia todo el tema del diálogo en Venezuela, viene la invitación también a Joe Biden.
Es decir, trata de jugar de manera inteligente con ambas partes y trata de disipar cualquier duda de que tiene una buena relación con Biden, que no tiene ningún enfrentamiento y que las decisiones que está tomando lo marcan como un gobierno independiente. Sin duda, para mí, Marcelo Ebrard Casaubon está jugando sus cartas desde hace ya mucho, primero con una especie de vicepresidente civil, porque también hay un vicepresidente militar, que es el general Sandoval, por el peso específico que tiene el ejército, pero Ebrard es como un vicepresidente civil que sí ha tenido momentos muy cuestionables, pero ha sabido sortear en muchas otras ocasiones. Y si logra librar todo el tema de la línea 12, que para mí es un tema que no tendría que olvidarse nunca, porque es una tragedia y que tiene que haber responsables directos, tanto de los empresarios, que son los que la construyeron, como de los políticos que la avalaron, porque esa línea se construyó en la época de Ebrard, se inauguró antes de tiempo, en malas condiciones, se paró por Mancera, se reinauguró con Mancera, estando todavía muy, pero muy cuestionable, y después cómo le entregó a Sheinbaum. Es decir, hay toda una investigación ahí que involucra a las tres administraciones y que tienen que responder de una u otra manera. Entonces, el caso de la línea 12 no tendría por qué desaparecer jamás y veremos cómo lo sortean en los próximos años el propio Marcelo Ebrard Casaubon, porque se lo van a sacar sí o sí, cuando esté ya abiertamente en la campaña presidencial. Y uno de sus puntos a favor, o que buscará él mostrarse, es como un político conciliador, como un canciller que supo llevar a buen puerto tanto el norte como el sur, que supo colocar a México con base en principios cerca de todo el continente americano y tener cada día más ese peso específico como un hombre que sabe tratar con el diablo y con Dios. Efectivamente, efectivamente. Hay todavía mucha tela de dónde cortar y muchísimo que comentar, pero se nos acabó el tiempo, Alejandro. Jesús, pues te queremos agradecer, Jesús Escobar Tobar, director editorial de La Octava, No, hombre, por que favor. hayas participado aquí en esta mesa. No, hombre, el agradecido saben perfectamente que siempre soy yo, la admiración y respeto que les tenemos y les mando un fuerte, fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias, Jesús. Que tengas un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias.